Ok. Entonces, con esa aplicación podemos anotar y escribir, digamos, cuáles son nuestros cordones de soldadura. En este caso yo tendría 6 áreas, porque tengo 6 cordones de soldadura, pero si me estoy dando cuenta, el cordón 3, 4, 5 y 6 llegaría a ser el mismo. Cordón 4 es igual al cordón 3, cordón 5 es igual al cordón 3, cordón 6 es igual al cordón 3. Y el cordón número 1 lo definiría como el área entre la longitud y su altura, su base y su altura, es un rectángulo. Su base es 204 y su altura llegaría a ser 8. En este caso, para el área número 2, llegaría a ser igual, aquí nos está denotando, también nos está dando una distancia. Ahí sí, si lo han considerado de acá hasta acá, de tope a tope, entre placa y placa, de tope a tope, pues ya también estaba mal, pero por eso les daba una distancia. Les decía que era 160 de base y de alto, pues el espesor que era 8. Y el cordón número 3, 4, 5 y 6, que sería el mismo. De alto 182 y de base 8 milímetros. Entonces, con eso directamente nosotros hacíamos la sumatoria y encontramos el área total, que sería la sumatoria de los 6 cordones de soldadura. Aquí simplemente podría ponerle 4 veces el área 3, ¿no? Pero para que sea un poco más explícito, lo hago de forma desarrollada. Entonces, el área total de todos mis cordones de soldadura llegaría a ser a 8.736 milímetros al cuadrado. Siempre importante, cuando ustedes hagan el cálculo, anoten siempre las unidades, ¿no? Recomendación. Ya. El centro de gravedad. ¿Cómo definimos el centro de gravedad en este de dos vistas? Es común anotar el eje X, en este caso, y este llegaría a ser el eje X, el que sería de alguna forma perpendicular a la fuerza. Formaría 90 grados a la fuerza que ha de soportar nuestro cordón soldadura. Y el eje Y sería paralelo, o sea, en el mismo sentido. Por tanto, el eje Z llegaría a ser también perpendicular, pero en este caso se representaría en esta otra vista. Siempre en la primera vista que nos da, en este caso siempre va a ser eje X y eje Y. Eso es lo más común, ¿no? Entonces, ahí radica un poco de la clave del éxito para darse cuenta. Entonces, tengo que determinar ahora el centro de gravedad. ¿Cómo determino el centro de gravedad? Pues entonces encuentro el XG. El XG, si yo tengo aquí el punto medio, lo vamos a hacer un poco más grande. Si yo tengo acá el punto medio, de mi cordón número 1 estaría aproximadamente por acá. De mi cordón número 2 estaría aproximadamente igual por acá. De mi cordón número 3 estaría acá. De mi cordón número 4 también. De mi cordón número 5 igual. Y de mi cordón número 6 igual. Ahí serían sus centros de gravedad para cada cordón de soldadura, para cada rectangulito, se podría decir. Si yo me voy al desplazamiento en X, prácticamente está, como se podría decir, por la línea central, ¿no? Esta podemos considerarla como una línea central, ¿no? Que divide específicamente a la mitad en el eje X. Entonces, si yo, como es simétrico, porque si el ingeniero no les da unas distancias establecidas, digamos, de aquí a aquí cuánto hay, de aquí a aquí cuánto hay, simplemente les da unas distancias al azar, como se podría ver en este caso, es de sobreentender que es simétrico. Y es una recomendación siempre cuando, digamos, van a inspeccionar, digamos, un cordón de soldadura, exijan que sea lo mejor, lo más simétrico posible. O sea, tenga siempre una simetría respecto a un eje. Puede ser el eje X, el eje Y, el eje Z, o el plano XY, el plano XZ, el plano YZ, sin importar que sea simétrico. Y es lo mismo que Inge plantea en sus problemas, que sea simétrico. Como aproximadamente está por el centro, entre estos dos puntos está pasando por el centro, entre este punto de acá y este punto de acá, existe una distancia, están equidistantemente igual de la línea central. Y para el cordón número 3, para el centro de gravedad del cordón número 3 y del cordón número 6, también está.
son equidistantes respecto a la línea central o el punto medio del eje X, en el eje X de nuestro cordón soldado, de nuestra figura en sí, soldado. Es por eso que es por eso que yo directamente lo anoto que el XG sería la mitad de 204, que sería de tope a tope, dividido entre 2, indicando que es la línea central. ¿No? Entonces el XG sería 102. Como no hemos hecho ningún cálculo para determinar el cordón soldadura, es importante que siempre pongan por simetría, cuando no se hace ningún cálculo. En el caso de que se haga cálculo, pues se hace y se deja el resultado ahí y ya. Pero cuando no se hace ningún cálculo y por simple lógica nosotros determinamos que es prácticamente en la línea central, entonces ponen por simetría. ¿No? Esto es como una verificación o una validación de que saben de lo que están haciendo. Para el ISG, bueno, si ya saben, aquí tengo un punto, aquí tengo otro punto, aquí voy a tener un punto, aquí también bien. O sea, es lógico que no va a ser en el punto medio, ¿no? Entonces, yo hago el cálculo de las alturas en el eje Y, en este caso, el desplazamiento en el eje Y, para cada centro de gravedad de cada cordón soldadura. En este caso, llegaría desde el tope, desde el tope de abajo hasta aquí arriba, que abarcaría una distancia de 204 milímetros más, dense cuenta que hasta aquí nomás es la placa, y no me tengo que olvidar, en este caso, del cordón de soldadura, que sería un pequeñito rectangulito, ¿no? Pero ¿cuánto es este alto? Dirán, es el espesor del cordón soldadura, que nos dice que es 8. Como yo quiero en el punto medio, exactamente, entonces yo lo divido entre 2 y le sumo 204, que sería de tope a tope, de placa, desde el final de la última placa hasta esta otra placa, y la mitad del espesor de soldadura, 4. Multiplicado por su área, su desplazamiento por su área. Para el cordón número 2 es más fácil. Yo directamente ya tengo desde acá hasta la parte inferior de la misma placa, 192, pero en este caso, como está por debajo, yo les resto la mitad del espesor soldadura, porque quiere la mitad, entonces les resto 4. Y directamente, como estos cuatro cordón soldaduras son los mismos, y la altura o el desplazamiento en el eje Y es el mismo, entonces simplemente lo puedo multiplicar por 4, y como el punto medio es fácil de determinar, lo divido entre 2, porque 182 entre 2, es la mitad, o sea, es la mitad en este caso. Y lo multiplico por su área, en este caso el área 3 es la misma, son iguales, entonces lo multiplico por el área 3. Y todo lo divido entre el área total. De esta forma encuentro el resultado de que ISG es 127.07 milímetros. Cálculo de los momentos de inercia. Hacemos el cálculo de los momentos de inercia para cada cordón de soldadura. El cordón número 1, el número 2, número 3, 4, 5 y 6. Para el cálculo del momento de inercia se hace lo siguiente. Aquí se supone que tengo mi eje Y. Aquí se supone que tengo mi eje X. Y lo voy a hacer con otro colorcito, nuestro rectangulito. Porque en este caso nuestros cordón soldadura son como si fueran rectángulos nomás. A esta distancia de acá nosotros la denominamos base. Y a esta distancia de acá la denominamos altura. Entonces, para determinar el momento de inercia, yo siempre tengo que notar la fórmula de la siguiente forma. El momento de inercia de un rectángulo ha de ser igual, de física 1 ustedes deben saber, a la base por la altura al cubo la base por la altura al cubo dividido entre 12.
Y ya estoy denotando que la base siempre va a ser la que se expresa en el eje X y la altura la que se expresa en el eje Y. Entonces, con toda esa explicación, yo determino que mi base, en este caso 204, para el primer cordón soldadura, en la base es 204 y la altura llegaría a ser 8. Dividido entre 2, 8 al cubo entre 2. Para el cordón número 2 igual, la base es 160 y la altura es 8 al cubo, dividido entre 2. Y para el cordón número 3, número 4, número 5 y 6, bueno, en este caso, esto es 8, hay un error de typeo ahí. Sería el mismo. Para el 3, 4, 5 y 6, la base llegaría a ser 8 y la altura llegaría a ser 182 milímetros. O sea, sería el mismo. Nada más. Entonces, de esta forma es como yo obtengo los momentos de inercia para los diferentes rectángulos que representarían los cordones de soldadura. Ahora tengo que hacer el cálculo de las distancias. ¿Distancias de qué? Las distancias desde el centro de gravedad, este es nuestro centro de gravedad, hasta el centro de gravedad de cada cordón de soldadura, que llegaría a ser este de acá. Bueno, en este caso la gráfica estaría mal, porque tendría que venir, estos dos tendrían que ser a la misma altura, si se están dando cuenta. ¿No? Esta gráfica era una propuesta que estaba planteando, pero no era así. Entonces, con esa otra corrección, ustedes lo pueden tomar en cuenta que esto tendría que ser a la misma altura. Pero cuando se hacen los cálculos, estamos así considerando la misma altura, ¿no? Entonces, desde el centro de gravedad hasta el centro de gravedad del cordón de soldadura número 1, tendría que calcular esa distancia. Entonces, es simple álgebra un poco darse cuenta que desde aquí hasta acá tengo 204, más la mitad de nuestro espesor de soldadura sería 4. Y a eso le resto el ISG, que sería esto es el ISG, por si no recuerdan, es el ISG. Entonces yo le puedo restar. Tanto para la distancia 1 como para la distancia 2, en este caso la distancia 2 es desde aquí hasta acá, hasta la cara inferior de la placa de arriba. Y de esto tengo que restarle 4 milímetros porque está debajo. Entonces les resto 4 y les resto el ISG. Y con eso obtengo. En el caso del cordón número 3 y del cordón número 4, como estamos diciendo que es a la misma altura, en este caso llegaría a ser, digamos, acá, y esto tendría que ser acá. O sea, sería en esos puntos, no lo que está con negro. Mejor lo haremos con... No, esto está... Este estaría bien. Y en cambio, entonces, este otro tendría que estar a la misma altura. O sea, sería acá. ¿No? Tanto para este lado como para el otro lado, igual son los mismos. La distancia 3 es la misma que la distancia 6, la distancia 4 es la misma que la distancia 5. ¿Por qué? Porque es simétrico. Es simétrico. No, entonces, para la distancia 3, se tendría que calcular mediante un pequeño triangulito. A ver, vamos a tener acá. Es nuestro centro de gravedad. Aquí voy a tener el punto que tengo que unir hasta la distancia 3. ¿Y cómo lo obtengo? A partir de un triangulito pequeño. Que sería este lado y este otro lado. Entonces, primero calculo esta distancia, la elevo al cuadrado, calculo esta distancia, la elevo al cuadrado y encuentro esta distancia de acá, que es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, sería el teorema de Pitágoras para calcular las distancias. Esta primera distancia de acá es fácil de determinar, ya que hasta acá yo tengo el ISG y le resto la mitad de 182, ya que se encuentra sobre esa línea. Entonces, para el ISG tengo ISG menos 182 medios. En el caso de esta otra distancia más larga, yo lo puedo hacer de la siguiente forma. Como tengo desde acá hasta acá la distancia conocida de 204 entre 2, que sería 102, yo le puedo restar esta pequeña distancia hasta acá, o sea, entre estos dos, entre este punto y este punto de acá. Yo le puedo restar esta distancia al XG, esta distancia de acá, y le sumo la mitad para llegar al punto medio, que sería este de acá.
Y así de esta forma pues, encuentro esta distancia de acá. Eso es lo que hemos hecho. Pero aquí había otro problemita, porque la mayoría no se daba cuenta cuánto era esto. Porque no les daba. Entonces fácilmente lo determinamos mediante el planteo de una ecuación pequeñita. Tengo aquí 4 distancias. Como sé que es simétrico, es de entender por mí de que las 4 distancias son iguales. Por tanto, calculo 4 distancias pequeñitas. El largo total es 204. El largo conocido es 160. Le resto. Y le resto la distancia en el eje X de las placas, que en este caso nos da de dato que llegaría a ser 12. Según el problema, nos decía que las 3 placas eran iguales. Entonces, de espesor 12. 12. No, 2, porque aquí tengo 1 y aquí tengo 2. Y simplemente despejando esta ecuación X, obtengo que eso tendría que ser 5 milímetros. Así de simple. ¿No? Entonces, yo les restaba a mi XG 5 milímetros y le sumaba la mitad de nuestro espesor de soldadura, que llegaría a ser 4. Entonces, les restaba 5 y le sumaba 4. Esto ya está, entonces encuentro la distancia 3. Para la distancia 4 hago el mismo procedimiento. Para mí es más fácil restarle desde aquí, para encontrar esta distancia de acá. Me es más fácil quitarle todo esto de acá. Todo esto. Entonces, quitándole toda esta línea, tendría aquí 5, tendría aquí 12, y tendría que quitarle la mitad. Porque si ustedes recuerdan, está en la mitad del cordón soldadura. Tienen que ir hasta la mitad, no tienen que ir hasta la placa. Tienen que avanzar la mitad del espesor de soldadura. Entonces, les restaría directamente 5, les restaría 12, y les restaría, porque no voy a sumar, la mitad del espesor de soldadura, que llegaría a ser 4, porque el espesor es 8. Y para el ISG, pues llegaría a ser el mismo en el eje Y. De esta forma encuentro la distancia número 4. Como sé que la distancia 4 es la misma que la distancia 5 y que la distancia 3 es la misma que la distancia 6, entonces encuentro el momento de inercia total. Para encontrar el momento de inercia total es la fórmula de Steiner para momentos de inercia dispersos en este caso, que sería el momento de inercia más su área multiplicado por su distancia al cuadrado. Lo mismo, momento de inercia 2 más área 2 por la distancia 2 al cuadrado. Más momento de inercia 3 por área 3 más área 3 por distancia 3 al cuadrado. Y así para todos nuestros cordones de soldadura. En este caso tengo 6, entonces tengo que tener hasta el 6. Hago la suma directa, lo que nos permite el MATCAD en este caso es más fácil hacer la suma directa poniendo fórmulas nomás y llenando valores. Obtenemos en un momento de inercia total. Listo. Entonces hago el cálculo de los esfuerzos. Pero en este caso el problema, y muchos no entendían qué es lo que estaba pidiendo el INGE, les decía para cargas estáticas un factor de seguridad de 3 y para cargas dinámicas un factor de seguridad de 6. Entonces, afectaba eso bastante en el cálculo del esfuerzo admisible. ¿No? Entonces, el esfuerzo flector sigue siendo el mismo. Un torque multiplicado por una distancia C dividido entre el momento de inercia total. El momento de inercia total ya lo tengo. Es lo que acabo de encontrar. Aquí está. El torque lo determina la fuerza desde el punto donde se le aplica multiplicado por una distancia. En este caso llegaría a ser 305, que generaría un torque en este sentido. ¿No? En ese sentido. O sea, y por tanto, al generar un torque en ese sentido, produciría una rotura de los cordones de soldadura de todos estos de acá, de estos 4. Y de estos 2 también, de acá. Entonces, yo tengo el torque, pero la distancia C es el último punto en soportar nuestro cordón soldadura. Si nosotros hacemos un análisis físico, nos daríamos cuenta de que cuando se va a empezar a romper, se va a empezar despegando uno por uno todos estos cordones, así sucesivamente, hasta llegar hasta este último punto de acá. Y ese último punto de acá llegaría a ser este punto de acá. Entonces, la distancia C es la distancia desde el centro de gravedad, hasta el último punto en soportar la soldadura. El último punto en soportar la soldadura.
que directamente llegaría a ser lo mismo que ISG. Entonces tengo que C es igual a ISG. Por tanto, tengo que mi esfuerzo flector, llegaría a ser a mi torque, fuerza por 305 milímetros, entre momento de inercia por la distancia C. El esfuerzo torsor, el esfuerzo torsionante, directamente va a ser igual a la fuerza entre el área total. Y el esfuerzo comparativo, en este caso, para el de dos vistas, sería el siguiente. Un medio del esfuerzo flector más la raíz cuadrada del esfuerzo flector al cuadrado más 4 veces el esfuerzo torsor al cuadrado. Hago el cálculo del esfuerzo comparativo admisible, en este caso. El esfuerzo comparativo admisible me lo determina el electrodo y el factor de seguridad, que en este caso está variando. Para el electrodo 7010, considero solo los dos primeros dígitos para hacer el cálculo del esfuerzo último de nuestro cordón, del material del cual está hecho el electrodo, del material que estamos soldando, en este caso. Por tanto, lo copio los dos primeros dígitos y lo multiplico por 1000. Y lo expreso en unidades inglesas, libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Ahora aquí había un aporte, era una decisión de ustedes, si esto lo querían expresar en newtons milímetro cuadrado o también en kilopondios milímetro cuadrado. En sí no afectaría casi en nada de la nomenclatura que ustedes quieran utilizar. Newtons milímetro cuadrado o kilopondios milímetro cuadrado. En algunos casos es más factible trabajar en kilopondios y en otros casos lo más común siempre es trabajar en newtons. Pero esa es la decisión de cada uno de ustedes. Claro, ambos no son los mismos porque se transforma newtons a kilopondios o kilopondios a newtons mediante un factor, ¿no? Que sería 9.81 que representaría la gravedad. Como nos da un factor de seguridad para carga estática, yo calculo el esfuerzo comparativo admisible solo para carga estática. Lo divido, el esfuerzo último del material con el cual estamos soldando, y encuentro este valor del esfuerzo comparativo admisible. Se supone que cuando yo hago el diseño, tengo que llegar a esta conclusión, que el esfuerzo comparativo admisible es mayor al esfuerzo comparativo calculado. Este es el calculado. Entonces, con eso, al saber de que el admisible es mayor al calculado, pero existe el de que puede ser mayor o igual. Lo recomendable es que sea mayor, pero en algunos casos es mayor o igual. Y ese es el caso en el que vamos a trabajar, en el caso de que sean iguales. Nada más. Si son iguales, yo reemplazo el esfuerzo flector, igualmente acá, y el esfuerzo torsor. Realizo el cálculo. Este que está con 2 pasa a multiplicar. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Y esto que está con más lo traigo con menos, ¿no? Y me quedaría igual a la raíz cuadrada. En este caso yo simplemente lo puedo sacar la fuerza, ya que aquí tengo al cuadrado y aquí tengo al cuadrado, lo puedo factorizar y con la raíz me quedaría solo la fuerza F por fuera. Y en este caso simplemente lo que mejor puedo hacer es traer esto que está con menos, todo esto, llevarlo aquí atrás, más, ¿no? Y factorizar nuevamente la fuerza F. Por tanto, nuestra fuerza F, todo esto que está multiplicando lo paso a dividir y me quedaría que sería 2 veces el esfuerzo comparativo, ¿no? El esfuerzo comparativo admisible. En este caso, entonces, la fuerza máxima en soportar nuestro cordón de soldadura para carga estática llegaría a ser 384 kilonewtons, que aproximadamente son 350 kilonewtons. Para carga dinámica empleo lo mismo, el factor de seguridad ha de variar, el esfuerzo comparativo admisible también ha de variar, pero se parte de lo mismo principio, se parte de que tiene que ser mayor o igual el admisible que el calculado. Y nos vamos al caso máximo en el cual el admisible es igual al calculado. De esta forma vuelvo a reemplazar otra vez. Sigo reemplazando, aplico un poco de lógica, encuentro el valor de la fuerza representada y me dice, calculando que es 174.002 kilonewton. Y así es como yo determinaba en este caso la fuerza tanto para carga dinámica como para carga estática. Ya, compañeros.
Si alguien tiene alguna otra pregunta más sobre el problema, sería recomendable que nos lo diera a conocer. ¿O alguna duda más? Sí, una pregunta. A la hora de hallar las distancias del centro de gravedad a los puntos de soldadura, ¿Ya? se formuló esa ecuación con 4x. ¿Puede volver a explicar? No le entendí muy bien esta ecuación para Ah, ya. lo que haya 5 milímetros, por Aquí favor. no, aquí tampoco. Aquí. A ver. Ya. Pues lo siguiente, compañero. No conoces, a ver, lo vamos a hacer un poquito más grande. Ok, más que todo me interesa eso. No conoces esta distancia de acá. Entre acá y la placa. No conoces. No conoces esta distancia igual entre acá y la placa. No conoces esta distancia entre acá y la placa. Tampoco esta distancia entre la placa y el otro extremo de la placa. No, no conoces estas distancias. En este caso, no las conoces. La idea de esa ecuación era calcular esas distancias. Esta, esta, esta y esta. La idea era calcular eso. ¿Y cómo lo hemos calculado? Pues partiendo de los principios que usa el INGE, de que siempre va a ser simétrico. Entonces, yo parto de que esta distancia es la misma que esta, es la misma que esta y es la misma que esta. ¿Cómo lo calculo? Pues sé que estas distancias las vamos a denominar X. Estas distancias que serían 4 veces X, más la distancia conocida que yo tengo, que tendría que ser 160, más, en este caso, el espesor de nuestra placa, que según el dato nos dice que es 12, ya que las tres placas son iguales. Bueno, no 3 en este caso, porque solo vamos a tener 1 y 2. 2 de 12. Y todo tendría que ser igual a 204.